A continuación, conoceremos algunos conceptos sobre gestión pública. El primero de ellos es nación. Es cualquier comunidad histórica y cultural humana capaz de brindar a los individuos un sentido de identidad que los diferencie de los individuos pertenecientes a otras culturas. Habitualmente cuenta con un territorio que considera propio. Los elementos de una nación corresponde territorio. Todas las naciones de una u otra manera poseen un territorio al cual se consideran su hogar y en cuya tierra reposan sus ancestros muertos. Lengua. Toda nación posee una lengua oficial en la que se encuentra escrita su burocracia. Gobierno. Toda nación se gobierna a sí misma o se adscribe a un gobierno común junto con otras. Población. No existe una nación sin pobladores que la conformen, o sea, sin un pueblo que hable su lengua, que habite su territorio y que obedezca sus leyes. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar los asuntos públicos. Los elementos del Estado. Población es el conjunto de personas que viven en el Estado. En algunos casos puede compartir entre ellos la raza o creencia religiosa, pero esto no es un requisito. Otro de los conceptos es territorio. Es el espacio físico o área geográfica donde vive la población. Puede ser continuo o discontinuo, insular o continental, pero siempre con carácter permanente. Poder. Se refiere a la capacidad del Estado de organizar a la población y al territorio. Otro de los conceptos importantes en la gestión pública es el origen. Es un término de uso hiperextendido en nuestro idioma y que empleamos para indicar el comienzo, el nacimiento o la causa que desencadena un hecho o situación, o simplemente el nacimiento de una persona. Otro punto importante a tener en cuenta son las formas y evolución del Estado. Se incluyen los siguientes. Estado absolutista. Surgió en el proceso de formación del Estado moderno al mismo tiempo que la burguesía se fortalecía. Durante la Edad Media, los nobles tenían más poder que el rey. El soberano era solo uno de los nobles y debía buscar el equilibrio entre la nobleza y su propio espacio. Se caracteriza por concentrar poder y autoridad en el rey y algunos colaboradores. El Estado liberal surge como consecuencia de la crisis del modelo político absolutista propio de los regímenes monárquicos que dio origen a la Revolución Liberal, mediante la cual se sustituyó el modelo monárquico o antiguo régimen por el modelo liberal o nuevo régimen. En este sentido, el Estado liberal es un sistema político característico del comienzo de la Edad contemporánea y como tal permanece vigente hasta nuestro tiempo presente. El Estado democrático. La democracia es uno de los sistemas políticos y de organización social más populares del mundo contemporáneo. A pesar de haber sido inventado en la antigüedad clásica, su rasgo fundamental es que confiere el poder de decisión en la conducción del Estado, es decir, la soberanía, al pueblo que se expresa mediante la voluntad de las mayorías. El Estado social y democrático de derecho. Envuelve toda la realidad social del conglomerado en el cual se desarrolla como una vida real y no solo normativa y estática que debe propender, como he venido sosteniendo, por la garantía y protección de los derechos fundamentales como presupuesto para la realización de la dignidad humana. Los elementos del Estado conforman la población, corresponde al conjunto de individuos que se encuentran sometidos a la autoridad fundamental del Estado,
elemento humano. El territorio es el elemento físico o material en donde se asienta la población y constituye el ámbito espacial o geográfico dentro del cual se ejerce el poder del Estado. La soberanía reconocida por otros estados expresa la ausencia de toda subordinación e independencia interior y exterior sobre el Estado para que éste ejerza su poder sobre un territorio y en beneficio de una población determinada. Los fines del Estado son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad. Por último, conoceremos las formas y tipos de Estado. Se encuentra el Estado unitario, donde el poder se ejerce de manera centralizada y unificada en un solo lugar. La sede es la capital del Estado. Centralizado, las autoridades nacionales eligen y nombran a las otras autoridades. Descentralizado, más flexibles, que reconocen diferentes niveles de autonomía a las regiones. El Estado federal. El poder se ejerce de manera descentralizada, además que se reparte en dos esferas o niveles, nacional y local. Cada provincia es autónoma. Estado confederado. Varios estados soberanos e independientes se unen y conservan todo su poder. Las autoridades no son elegidas por los ciudadanos, sino que éstas se integran por delegados que representan a los estados de la confederación. Estado democrático. Gobierno del pueblo es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son tomadas por el pueblo mediante el sufragio al elegir a sus representantes. Estado autoritario. Se caracteriza por anular los mecanismos políticos y democráticos con el fin de restablecer un determinado orden social y económico. Estado totalitario. La libertad está seriamente restringida. El Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Se caracteriza por tener un partido político. Estado absolutista. Monarca cuyos poderes es ejercido sin límites, su autoridad proviene de Dios, ejército fuerte y profesional. Estado liberal. Interviene en economía con altos impuestos a las importaciones para proteger la producción local. En las constituciones se reconocieron derechos de los habitantes, los principios de igualdad y libertad. Estado de bienestar. El Estado era interventor, el conjunto de leyes que protegían a los trabajadores como salario mínimo, jornadas de 8 horas, seguridad social, salud. Estado neoliberal. Se abrieron las trabas aduaneras para controlar el gasto público, se redujeron los presupuestos de salud, educación y seguridad. Se eliminaron las políticas sociales. Las formas de gobierno hacen alusión al modelo de organización del poder político que adopta un Estado, en base a las relaciones existentes entre sus instituciones determinadas. Del mismo modo, existen muchas clasificaciones y nomenclaturas para las formas de gobierno, algunas provenientes de la antigüedad. Así, es posible clasificarlas de acuerdo a distintos criterios, según el mecanismo escogido para optar a la jefatura del Estado, de acuerdo a los procedimientos que definen quién conduce políticamente a la nación. Si el jefe de Estado es electo, será una república. Si hereda el poder, estamos ante una monarquía. Si lo usurpa sin atender a ningún mecanismo, ante una autocracia. Según el grado de libertad y participación política, dependiendo de cómo se administra el poder de cara al respeto de los derechos humanos y fundamentales de la población. Así, puede haber autoritarismos, totalitarismos o democracias. Según el tipo de vínculo existente entre la jefatura de Estado y el Parlamento. Esta clasificación distingue entre regímenes presidenciales en los que el presidente es electo y constituye un poder político aparte, y los regímenes parlamentarios en los que el Parlamento elige de su seno un primer ministro que ejerza la jefatura del Estado con poderes muy limitados por el legislativo.